Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Varios temas esta mañana, todos relacionados y que les va a interesar, obviamente, a las mujeres. Porque vamos a hablar de la sexualidad femenina en etapas claves, como por ejemplo, después del parto, inmediatamente y en los 45 días posteriores. O sea, estamos hablando del puerperio. Y lo vamos a relacionar también con la incontinencia urinaria femenina. De todo ello, obviamente, un experto, el doctor Jorge Arena, distinguido ginecólogo. Jorge, muy buenos días, gracias por estar. Bueno, buenos días, como siempre es un gusto visitar tu espacio. Jorge, empecemos con los problemas, las situaciones, las alternativas que se le plantean a la mujer después de un parto, como decía recién, enseguida, pero luego en el puerperio. Claro. Un poco hay que tratar de imaginarse qué es lo que le pasa a la mujer después del parto o cesárea, o sea, después del nacimiento. Sí. Ahí cursa lo que se llama el puerperio, el posparto. Exacto. Que tiene una etapa inmediata que dura 48, 72 horas, hasta el alta más o menos. Después tiene una etapa que llamamos mediata, que es la primera semana, los primeros 15 días. Y luego tiene un puerperio mediato que puede extenderse y prolongarse con complicaciones aún durante toda la lactancia. También cada vez más se promueven lactancias más prolongadas. Sin duda. Y los cambios hormonales a los que se ve sometida la mujer dificultan el retorno a la normalidad del sistema osteomuscular de toda la pelvis y la cadera y el periné de la mujer. Estos cambios son reversibles porque el programa biológico que tiene la mujer determina que estos cambios vuelvan a la normalidad. ¿En cuánto tiempo? En 3, 6, 9 meses. Todo va a depender de cuán intensa sea la lactancia, de cuán traumático haya sido el parto o el nacimiento, de qué grado de daño podría haber acaecido sobre el sistema osteomuscular. El láser tiene un lugar tratando de acelerar esos cambios y el retorno a la normalidad. ¿Por qué? Es decir, que el proceso no sea de 9 o 12 meses, Jorge. El láser, ¿en cuánto puede lograr el acortamiento de esos plazos que manejabas? Ahí está. El cambio sobre la disfunción sexual propia del puerperio, el láser lo puede acortar a la mitad o mucho menos. En 3 o 4 sesiones se logra recuperar lo que el organismo por sí mismo iba a recuperar. Pero ¿qué pasa? Nos enfrentamos muchas veces a una paciente que tiene una hiperlaxitud de los tejidos vaginales, una extrema sequedad, lo que dificulta las relaciones sexuales. Pero esto no pasa en cualquier paciente, esto pasa en una paciente en determinado contexto. Es una paciente que acaba de tener un parto, con todo la distorsión mental de su esquema de la anatomía corporal, la que además tiene que dar cuidados a su bebé. Entonces, mucho de su tiempo está dedicado a eso. Muchas veces también está preocupada por su inserción laboral, porque va a darse siempre precozmente la reinserción laboral, el abandono precoz de su bebé. En todo este contexto, no le podemos pedir a la mujer que dedique 20 minutos, media hora a ejercicio de fisioterapia para recuperar el suelo pélvico. Y la alternativa es el láser. Una buena alternativa es el láser. ¿Por qué? Porque, bueno, con 3 sesiones de 10, 15 minutos, podemos, separadas por un mes entre ellas, podemos lograr ese retorno, acelerar lo que naturalmente se va a dar. Y esto nos importa y nos importa recalcarlo mucho. Nosotros no estamos dándole cosas que el organismo por sí mismo no pueda recuperar. Lo que pasa es que te sacamos del problema con una velocidad, con una capacidad de respuesta y con una seguridad de éxito 100%. Y en sesiones, como tú decías, absolutamente rápidas, indoloras, y la persona, después de esos 10 o 15 minutos, te pregunto, ¿puede volver a su vida normal, Jorge? Absolutamente. Nos pasa con pacientes que vienen con el bebé, nuestra enfermera cuida al bebé mientras se hacen la sesión y se van con el bebé y siguen su vida rutinaria. Son sesiones de 10, 15 minutos, donde ¿qué es lo que se hace? Bueno, el láser, a través del daño sobre el tejido, porque el láser es una fuente de calor que genera un daño controlado sobre el tejido subepitelial, submucoso. Se genera la retracción que permite recuperar la elasticidad y recuperar la lubricación vaginal. Jorge, y todos estos temas siempre los relacionamos con la incontinencia urinaria, ¿no? Ahí está. Tanto la incontinencia urinaria del
puerperio, que era lo que queríamos un poco charlar hoy, como la incontinencia urinaria en la mujer en la posmenopausia. Exacto. En ausencia de prolapso, en ausencia de lesiones anatómicas mayores, el láser es una alternativa con un 80% de éxito. Altísimo. Es altísimo. Está por debajo de la cirugía, pero ¿en qué le gana el láser a la cirugía? Nosotros siempre decimos, estamos un 10% por debajo de la cirugía. De 20 pacientes, la cirugía cura 19. Nosotros curamos 18. Pero esas 18 pacientes le ahorramos someterse a un acto anestésico, le ahorramos la preparación preoperatoria, le ahorramos una malla, un cuerpo extraño, elevando la uretra. La recuperación se hace en base a los propios tejidos del organismo que el láser estimula el daño, provoca un daño para que estos reparen. ¿Reparen en qué condiciones? En condiciones más cercanas a la normalidad. 3 a 5, 6 sesiones y el cambio en un 80% de los casos es absoluto. ¿Son más sesiones entonces que con respecto a la sexualidad en el puerperio y en el posparto? Sí, porque hablabas de 3 antes, ahora hablas de 5 son de más 6. Sesiones. En la respuesta sexual nosotros logramos cambio después de la primera sesión. A la segunda sesión la paciente viene y dice, ¿será necesario? Bueno, nosotros le decimos que no siempre lograr el cambio es importante, sino que consolidar el cambio es esencial. Nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros no somos sexólogos, nosotros somos ginecólogos clínicos. Ginecólogos clínicos que lo que nos dedicamos es a un tratamiento y optimizar al servicio, en este caso de los sexólogos. La paciente muchas veces es tratada por el sexólogo nos la envía, nosotros actuamos como auxiliar del sexólogo, solucionamos el problema orgánico y después se la devolvemos al sexólogo para que continúe la adecuación de un cambio esencial que es la idea de su distorsión de la anatomía corporal. Jorge, tenemos varias preguntas. Vamos arriba. El público femenino obviamente muy interesado en todos los temas que analizaste. Vamos entonces con la primera interrogante para el doctor Jorge Arena. La hace Carolina. En 10 años tuve 5 hijos, todos con partos naturales. Las consecuencias y alteraciones son evidentes. Bueno, ya lo dijiste, pero acá es una mamá de 5 hijos. ¿En qué puede ayudar el uso del láser, Jorge? Puede no ser necesario. Puede haber una distorsión de la anatomía muy importante que requiera una corrección quirúrgica, pero en el medio, la mayoría de las pacientes va a tener un daño sobre el periné que genera un aumento de la laxitud de los tejidos, un debilitamiento de la pared muscular y el sistema ligamentario del periné de la mujer, y el láser lo que va a hacer es, con unas sesiones breves, sin ninguna intervención dolorosa, no duelen, recuperar el tono muscular. Así como hacer fisiatría para un músculo cuando querés recuperarlo de una lesión deportiva, bueno, trabajamos sobre los elevadores del ano y el diafragma pélvico. Muy bien, gracias Jorge. Vamos con la segunda pregunta sobre todos los temas que abordó nuestro invitado esta mañana. Después de parir, quedé con la musculatura debilitada y ante un estornudo tengo incontinencia. ¿Cuántas sesiones necesitaría? Te pregunta Juan. Ahí está. Acá hay una cosa muy importante y es la asociación lesional, porque nosotros estamos actuando sobre el mismo escenario, que es la mucosa subepitelial. ¿Verdad? La musculatura queda débil y la uretra, que es el conducto que lleva la orina, ¿verdad?, desde la vejiga hacia la vulva y emitirla al exterior, desciende. Ese descenso de la uretra es el que lleva a la incontinencia. O sea, que nosotros actuando con una corrección solucionamos los dos problemas. En incontinencia, un poquito de lo que hablábamos recién, bueno, son se requieren más sesiones. ¿Cuántas? Nosotros, la paciente nos contrata el tratamiento, no contrata un número de sesiones. Y nosotros trabajamos con la paciente hasta lograr el número de sesiones que sean necesarias para llegar a los resultados óptimos. En general, entre 3 y 7 sesiones es el promedio. Perfecto, respuesta tenía, señora. Vamos con la última pregunta para nuestro invitado esta mañana. La hace Rosina. Hace años que tengo ese problema y últimamente, obviamente está hablando de la incontinencia, estoy usando toallitas para no mojarme la ropa. ¿Es efectivo en casos, dice Rosina, de incontinencia tan severa? Sí. Nosotros cuando hablábamos de incontinencia decíamos, la severidad de la incontinencia no está dada por cuántas veces me hago pis o en qué circunstancias me hago pis, sino si viene esta incontinencia asociada a una alteración de la anatomía
asociada que se llama prolapso viseropélvico. Sí. Cuando existe un prolapso viseropélvico de grados elevados, ahí no importa que sea una incontinencia pequeña o grande, no tenemos lugar, se necesita la corrección quirúrgica. Pero en la mayoría de los casos, que es una incontinencia asociada a un prolapso de primer grado, un prolapso pequeño, o en ausencia de prolapso, 80% de resultados. 80%. Doctor Jorge Arena, como siempre, un placer realmente haberte tenido en Desayunos esta mañana y volveremos a vernos. Volveremos a vernos y bueno, es un gusto para mí estar acá. Muy bien, nosotros damos vuelta a la página y nos vamos ya al micro de UCM. La entrevista la realiza María García. Estamos en UCM para conversar con la directora técnica del área de pediatría, la doctora Magali España. Vamos a aprovechar a hablar de todas las patologías de esta época del año, doctora. Bueno, buenos días, María. Sí, es una época especial donde las consultas aumentan en ese sentido que tú decís. Hay enfermedades que son estacionales y las alergias estacionales, lo que es otoño y primavera, es un motivo de consulta frecuente de las mamás. Suceden por sustancias que hay ambientales, por el polen, bueno, el polvo de los árboles, en el pasto, ¿no? La cortada del pasto, todo eso que inhalamos y que a veces en los niños que ya tienen un terreno especial, una atopía de base, una alergia de base, eso les provoca determinados síntomas. Los pediatras estamos alertas a eso porque si esos síntomas, tos, estornudos, picazón, el prurito, también la picazón en la piel, la irritación de los ojos, aparece siempre en la misma época del año, nosotros ahí ya establecemos con la mamá que el chico tiene una alergia estacional. Esa alergia estacional que es banal, que transcurre en un periodo bien vinculado al almanaque, pasa lo que es el cambio de estación, marzo, abril, hasta mayo se puede ver, y bueno, después septiembre, octubre y noviembre son los meses pico. Puede pasar con síntomas leves o a veces se requiere un tratamiento específico con antialérgicos, con algún tipo de spray nasal, con corticoides, es decir, hay toda una base de tratamiento farmacológico que podemos usar. Doctora, por lo que me está diciendo, sería importante hacer una consulta con pediatra y no administrarle como una especie de automedicación, un antialérgico. Por supuesto, eso es una definición y un diagnóstico médico. La mamá consulta por los síntomas. Estornuda todas las mañanas, tiene la nariz que le pica todo el tiempo, tiene esa tosecita seca, irritativa, le pica la piel, se brota. Bueno, todos esos síntomas es lo que la mamá debe consultar. Como en esto y en todas las cosas de la medicina, nadie puede medicarse solo, y menos los niños. Entonces, se consulta al pediatra y el pediatra tratante de cabecera sabe que ese niño, siempre en los cambios de estación, la mamá tiene esos síntomas que la alarman. Y bueno, a veces solo con un aislamiento, tratar que el niño evite esos días que son frescos, que hay un calorcito al mediodía y de mañana está fresco, que hace el cambio de temperatura. Bueno, tratar esos recaudos de que esté en un lugar protegido, con aire acondicionado, ¿no? Tratar ventanas cerradas. Y eso nosotros sí lo podemos medicar cuando ya le provoca al niño una especie de invalidar su actividad física. Y después lo otro es estar como sugerencia y control o signo de alarma cuando lo que es alergia estacional empieza a generar cambios en la tos, que ya no es una tos irritativa de vía aérea superior, es decir, que ya hay ruiditos en el pecho, ¿no? Empezamos a pensar en que hay un cuadro de broncoespasmo, bueno, también obviamente es motivo de consulta. Por las alergias estacionales se pueden transformar también en esa alergia que nos da un cuadro de asma. Clarísimo, doctora, toda su explicación. Muchísimas gracias como siempre.